El tema central del capítulo 6 del Evangelio de Juan es el pan. Este capítulo se encuentra dentro del libro de los 7 signos, siendo el cuarto de los signos realizados por Jesús. La multiplicación de los panes en el versículo del 1 al 15. El texto comienza diciendo: Después de esto, se fue Jesús a la otra ribera del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían las señales que realizaban los enfermos. La escena que nos compete hoy viene a continuación del relato de la curación del funcionario de Cafarnaún. Al otro lado del mar se produce el signo de la multiplicación de los panes. Este hecho lo encontramos relatado en un contexto que nos invita a tener en cuenta los trasfondos del acontecimiento del Éxodo. Jesús realiza ciertos signos que recuerdan a Moisés, relatado en Éxodo 14 y 19. Atravesó el mar y después subió a la montaña, mientras lo seguía una multitud que había visto los signos. Lo sucedido en el Antiguo Testamento es leído como figura de la realidad que ahora se hace presente con Jesucristo. En el versículo 3 se sienta en la montaña con los discípulos, pero no lo hace para enseñar, porque en Juan solo enseña en el templo o en la sinagoga. En el versículo 4 encontramos el marco cronológico del relato. Se dice que esto sucede cuando se acercaba la Pascua. En los versículos del 5 al 7 se narra el diálogo entre Jesús y los dos discípulos. Jesús interroga a Felipe con la finalidad de evitar que la pregunta se interprete como indicio de alguna ignorancia en el Señor. Felipe responde calculando la cantidad de dinero que se requería para alimentar a la multitud, marcando que 200 denarios es una suma elevada. En los versículos del 8 al 9, Andrés trae la noticia de que un niño tiene 5 panes y 2 peces, dato que coincide con los sinópticos, pero es en Juan donde el niño acerca lo que tiene para radicalizar el límite. Felipe y Andrés afirman que no hay pan suficiente para la cantidad de gente, y se añade un detalle en el versículo 9 que los panes son de cebada, lo que establece una conexión con la multiplicación de los panes realizado por el profeta Eliseo en la segunda carta de Reyes en el capítulo 4, quien juntos con Moisés alimentaron a la multitud del Antiguo Testamento y aparece aquí como figuras precursoras de Jesús. En el versículo 10, Jesús comienza a dar órdenes para organizar a la gente y así distribuir el alimento. En primer lugar, manda sentar, dato que coincide con Marcos y Mateo. Se afirma el número de personas, lo que sirve para contraste entre el número de alimentos y personas para destacar la dimensión del signo. De esta manera queda ampliamente superado el milagro de Eliseo, quien distribuyó 20 panes entre 100 hombres, mientras que Jesús distribuye 5 panes entre 5.000 hombres. En el versículo 11 se relatan los gestos de Jesús, como en la última cena, obrando sobre el pan. Tomó los panes, dio gracia, los repartió y lo mismo hizo con los peces. La sorpresa es que no son los discípulos quienes reparten el pan, sino el mismo Jesús, porque Juan quiere resaltar más que la importancia del signo, la acción de Jesús. En los versículos 12 y 13 se destaca la abundancia de alimento. Recoged los trozos sobrantes para que nada se pierda, lo que puede reflejar una costumbre judía o puede ser un recurso literario que enfatiza la dimensión del milagro. La expresión que nada se pierda tiene lenguaje simbólico y a la vez ambiguo, porque se refiere también a la salvación que nos trae Jesús para que nadie se pierda. El relato termina en los versículos 14 y 15 con diferentes reacciones de las gentes. Unos los identifican con el profeta. Este es sin duda el profeta que iba a venir al mundo. Esta afirmación parecería que está refiriendo a Deuteronomio 18, mientras que otros pretenden hacerlo rey, alimentando inquietudes de carácter mesiánico terrenal. Jesús no tenía interés de involucrarse en estas cuestiones, porque su reino no tenía ni origen ni fuerza en este mundo. Ante los ojos de la gente aparecerá como nuevo Moisés que renueva la provisión de alimento en el desierto. Por ello, este relato termina con el retiro de Jesús solo a la montaña. El relato de dicho signo realizado por Jesús va más allá de quedarnos con el signo concreto, sino que nos invita a llegar a una confesión de fe más profunda, creer en Jesús como el profeta esperado. El don que Jesús ofrece va más allá de saciar el hambre material, sino que es plenitud de la vida para el hombre hambriento.
El pan que Jesús distribuye, es el nuevo y definitivo maná, está destinado a saciar también hambres más profundos y definitivos. Jesús sacia el hambre material, el hambre de bien, de salvación, el hambre de verdad y justicia, el hambre de Dios.